Y luego pueden mirar el signo solar. Vamos a empezar eclipse, esto va a ser Aries. Vamos a colocar mejor para que ustedes se puedan guiar. Eclipse, para que ustedes se guíen, marzo, recuerden que es 03 del 03. Además, hasta número cabalístico, 33, ¿no? Vámonos para Aries. Si tú eres de ascendente en Aries, Sol Aries o tienes la luna en Aries, recuerda que el eclipse se va a dar en tu casa 6. Claro, si estamos analizando un eclipse para Aries, obligatoriamente debemos ver todos los componentes zodiacales que se ubican para tu signo ariano. Tu planeta Marte ya va a ingresar en Piscis. Esto le ayuda mucho a Aries para que sea un momento de depuración. Aries, necesitas revisar con este eclipse el tema de la nutrición. Dos nutriciones especiales, Aries. Nutrición emocional y nutrición, en este caso, orgánica, de alimentos. ¿Cómo me estoy alimentando? Si tú eres ascendente, Sol, Luna, Aries, hazte esa pregunta. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy llevando? Y hay algo que debes cambiar, ojalá de manera voluntaria, porque también a veces la vida puede ponernos a cambiar cosas directamente, ¿no? A veces la vida nos pone en situaciones de cambio que yo o cambio, o cambio, o cambio. Si tú eres ascendente en Aries, yo lo traduzco este eclipse para ti, tienes que estar haciendo ejercicio, deporte. Un eclipse en la casa 6 dice, date cuenta que la máquina necesita aceitarse, buena alimentación. Sería genial que visitaras al nutriólogo, sería genial que hicieras cambios si de pronto consumes mucho azúcar, de pronto consumes, ¿cómo te estás alimentando? ¿No? Mucho postre, muchas harinas. Realmente el avatar que tienes hoy, ¿estás recibiendo los alimentos? ¿Lo estás haciendo de manera correcta? Porque la casa 6, el eclipse dice, si tú no cambias los hábitos, en la casa 6 también ocurren las enfermedades. Entonces, de ahí que este eclipse venga a anunciarle a Aries, necesitamos mejorar la ingesta calórica. Esto es muy físico para Aries. Necesitamos revisar si verdaderamente tienes hábitos correctos. Excelente momento para Aries, por ejemplo, si estás fumando, ponte la meta de dejar de fumar. Con este eclipse en la casa 6, el tema de estar fumando, el tema de estar dañando la materia, el tema del alcohol, el tema de los vicios. Entonces, todo esto lo debes revisar, Aries. Claro, si aplica. Con esto no estoy diciendo que las personas de signo Aries lo hagan. No, 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 no es por ahí. Si esto está pasando en ti, es el momento de manera psicológica que este eclipse te viene a decir, revisa todos estos temas. Si te estás embriagando, ahí ocurren en este eje las adicciones. ¿Por qué necesito tomar? ¿Por qué necesito fumar? ¿Por qué se me ha vuelto? ¿En qué momento adquirí yo este hábito de estar fumando? ¿En qué momento adquirí yo este hábito de estar tomando café a toda hora? ¿En qué momento adquirí este hábito de estar viendo esto o estar consumiendo? La comida y las emociones para ti, Aries, van a estar muy marcadas durante los próximos 6, 8 meses. Entonces es el eclipse diciendo, haz conciencia acerca de cómo te estás administrando y cómo crees tú que vas a estar más adelante. Es como un llamado de atención al tema nutrición, al tema emocionales. ¿Qué tipo de emociones consumes, Aries? ¿Cuáles son las emociones que estás consumiendo de manera cotidiana? ¿Cuál es la emoción a la que te has venido vuelto o te has convertido adicto sin darte cuenta? ¿De pronto al estrés? ¿De pronto al enojo? ¿De pronto a la ira? ¿Cuáles son esas emociones que predominan en ti, la parte de reaccionar, y dónde se está procrastinando? Entonces es un eclipse para Aries que le viene a enseñar esta semana a tener mejores hábitos. Si tú eres de signo Aries, solo Luna, y ya estás en buena nutrición, ya estás en deporte, ya estás cuidándote, pues revisa cómo lo puedes mejorar, cómo puedes hacer un upgrade de todas estas actividades, cómo puedes mejorar esta rutina de deporte, cómo puedes mejorar tus cosas
para que en este caso se coincida muchísimo mejor con la energía vital. Ahora, cabe aclarar que también es un momento con Marte, con el nodo, con Sol, Mercurio, Venus. Es un momento interesante para que Aries haga mucho trabajo de introspección a través del tema espiritual. Entonces, también es un excelente momento para que Aries entre en un proceso de meditación, en un proceso de introspección, entre también en un proceso, ¿cómo llamarle aquí? Un proceso más íntimo acerca de qué es valioso para ti, qué es valioso para ti en temas de espiritualidad, cómo puedes mejorar tu campo espiritual. También es excelente que lo puedan vivir desde ahí. Entonces creo que es un eclipse que viene a mostrarles mucho. Ahora, día importante para esta semana, por ejemplo, para Aries, el día martes, pues es el día tuyo, justamente el día del eclipse. El martes es de Marte y este martes para ti va a ser muy importante. Entonces, arianos en la tarea de accionar, en la tarea de deporte, en la tarea de estar muy conectados con la materia. Es un eclipse también que te invita mucho a soltar viejas reglas o viejas estructuras o creencias también, que a veces vamos haciendo cosas por automático y ahí es donde el eclipse le dice a Aries, cambia, cambia la versión de cómo lo vienes haciendo ahora y actualízala un poco, ¿no? Entonces creo que es un excelente momento y un eclipse que le va a dar mucho la oportunidad para poder trabajar todas estas zonas para el signo de Aries. Vamos ahora para Tauro. ¿Cómo viene este eclipse para Tauro? Si tú eres de signo ascendente o